Muy importante hablar de este tema, ya te lo comentaba, porque ahora con la era de los audífonos y que los chavos van mucho a los antros, etcétera, etcétera, pues bueno, se acelera, nos han dicho los especialistas que se acelera el que se presente en algún momento, siendo jóvenes, algún tipo de sordera. Pero existe la sordera súbita, esa que aparece de un momento a otro. Para entrar a detalle, por eso ya te comentaba que está con nosotros la doctora Carla Guzmán. Ella es especialista en otorrinolaringología. Bienvenida, Carla. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mariano, gracias por la invitación. Muchas gracias. Hemos hablado de la sordera incluso en este espacio, pero nos llama mucho la atención que existe esta que comentaba. Así es. La sordera súbita. ¿Es cierto Sí. que se puede perder de un momento a otro la audición o es paulatino, pero es más rápido? El término hipoacusia súbita o sordera súbita es un diagnóstico en específico y como tú lo mencionas es la pérdida de audición de un momento a otro. Y el diagnóstico se realiza con una audiometría. Para que nosotros digamos que es una pérdida de audición súbita, tenemos 3 criterios. El primero es que es en menos de 72 horas en la evolución, rapidísimo, 30 decibeles de pérdida, y la otra es que es en 3 o más frecuencias. Entonces, estos son los criterios. Y sí, en realidad no es tan prevalente este tipo de alteraciones, afortunadamente, pero como tú mencionas, impacta en una población pues realmente joven, entre los 40 y 60 años son los principalmente afectados. Todavía una edad productiva para la mayoría de las personas. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Si son meramente genéticos, si son biológicos o son factores externos también. Comentaba el caso de los chavos, ¿no? Que ahora utilizan mucho los audífonos, mucho tiempo, a niveles muy elevados de volumen, que comienzan con problemas de sordera a los 25, 30 años. ¿Algo Correcto. similar es con la gente que presenta sordera súbita? Es un poco diferente. La causa o la etiología de la hipoacusia súbita es multifactorial. Son varios factores. Puede ser algo vascular, lo más frecuente son infecciones, principalmente infecciones virales. Puede ser una enfermedad autoinmune, una enfermedad neurológica, algún traumatismo. Y lo importante es lograr identificar la causa, porque hasta en un 70% de estos casos de hipoacusia súbita no se logra identificar una causa en específico. Lo que tú mencionas de los audífonos que ahora la mayoría de las personas utiliza, exacto, que se llama una exposición de trauma acústico, ¿no? A un volumen elevado durante mucho tiempo, están trabajando con los audífonos constantemente. Eso es más bien algo paulatino, que sí va dañando el caracol, que es la parte interna del oído, pero ese daño va a ser más bien crónico, como aquella persona que durante años trabajó en una fábrica o estuvo expuesta laboralmente a ruido intenso. Lo mismo con los audífonos, va a ser un poquito más a largo plazo y sí se encuentra en jóvenes de 20, 30 años, pero porque ya llevan cierto tiempo exponiéndose a un volumen intenso y durante largas horas. No así para las personas que presentan la hipoacusia súbita. No así para la hipoacusia súbita. Que nos dices prácticamente en 72 horas ya se están presentando los síntomas de manera brutal y contundente. ¿Qué te parece si hacemos una pausa, doctora, para ir directamente con nuestros compromisos con los patrocinadores, pero regresamos a seguir platicando el tema de esto? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos platicando con la doctora Carla Guzmán. El tema es hipoacusia o sordera súbita. Estamos de regreso en Código Salud. Estamos platicando con la doctora Carla Guzmán. El tema es hipoacusia o sordera súbita, ¿sí? Nos dice la doctora que hay personas en nuestro país que pueden de la noche a la mañana, en un lapso máximo de 72 horas, así, en perder la audición. Doctora, nos comentabas que hay un porcentaje importante de este grupo de personas que presentan la hipoacusia súbita sin alguna razón, simplemente se presenta. ¿El otro porcentaje a qué se refiere? El otro porcentaje, principalmente infecciones virales. Infecciones virales. Los virus son muy mañosos, van y se alojan en los nervios y les causan un daño. Entonces pueden dañar el nervio auditivo como tal o la parte del caracol. Esa es una de las principales causas. Otras son enfermedades autoinmunes que tal vez no se han manifestado con otros datos clínicos, sino que se pueden llegar incluso a diagnosticar porque debutan con este tipo de problemas. Enfermedades autoinmunes tipo lupus, artritis, alguna otra cosa, pueden manifestarse de esta manera. O bien problemas vasculares. El oído es muy pequeño y en realidad lo nutre o lo irrigan, son vasos pues microscópicos, ¿no? Y algún problema de alguna hipertensión descontrolada, etcétera, alguna subida de presión puede causar un daño vascular pues a nivel
milimétrico en los oídos. Ahora, cuando estamos hablando de hipoacusia general, cuando las personas tienen algún grado de sordera, ya existen diferentes tratamientos y correcciones. Hay aparatos, lo comentábamos ahorita en el corte, que hay aparatos impresionantemente tan avanzados. Ya me decías que incluso hay aparatitos que puedes conectar vía Bluetooth a tu celular y escuchar música, escuchar mejor, que eso es lo que buscan este tipo. Los implantes cocleares, por ejemplo, también muy avanzados, que van corrigiendo el tipo de sordera que se tiene, mejorando incluso la audición, incluso hasta para distinguir perfectamente bien los sonidos, es como si fuera todo ecualizado, ¿no? Claro. Cuando se presenta hipoacusia súbita, ¿se pierde totalmente la audición o deja algo todavía? Es una buena pregunta. En realidad depende mucho de cada paciente. Como te mencionaba, para el diagnóstico tiene que tener pérdida de 30 decibeles y de ahí como mínimo a más. Varía, hay pacientes que tienen pérdida solo de 30, hay pacientes que tienen pérdida hasta de 90 decibeles y evidentemente eso impacta en el pronóstico. Le va a ir mucho mejor a un paciente que tiene una pérdida menor a 90 decibeles con la oportunidad pues de recuperar incluso a una audición normal como estaba antes del evento. Pero es muy variable, también depende de la edad, si tiene factores de riesgo, tabaquismo, etcétera. Pero no hay un rango en que yo te pueda decir, usualmente pierden 50 decibeles, es variable y esto nos impacta pues para la evolución. Ahora, por ejemplo, ¿se puede dar tratamiento específicamente según sea el caso? Entiendo que es muy diferente si se presenta en una persona de 50 a 65 años, pero ¿se puede dar tratamiento? Por ejemplo, ¿se puede sustituir con algún tipo o algún aparato? ¿Se tiene que llegar a una cirugía para implante coclear? ¿Qué se hace con esos pacientes cuando sí todavía puedes hacer algo por ellos? Perfecto. Y esto es importante. En cuanto llega el paciente y dice, ayer desperté y no escuchaba en un oído, es muy importante iniciar el diagnóstico, solicitar el estudio de audición para identificarlo y después iniciar un protocolo de estudio para ver si podemos identificar una causa específica, si es algo autoinmune, si es algo viral, si es algo vascular, etcétera. Si encuentro que es una causa, supongamos, pues vascular, se puede iniciar medicamento para mejorar la circulación. Si es algo viral, se puede iniciar medicamento antiviral. Si es algo autoinmune, pues obviamente ya seguirá otro camino en conjunto con los reumatólogos, inmunólogos, etcétera. Pero el tratamiento que iniciamos a todos los pacientes que tienen hipoacusia súbita principalmente son corticosteroides, porque lo que hace es desinflamar. Y desinflaman a nivel muy profundo, que es justamente a nivel del caracol, de la cóclea, que es lo que se afecta en la hipoacusia súbita. Y es importante también para el pronóstico y la evolución del paciente que en cuanto él identifique que no está escuchando, acuda al médico, porque si se inicia el tratamiento entre los 10 y 15 días de inicio, le va a ir mucho mejor. Si lo postergamos, la verdad es que desafortunadamente disminuye la opción a recuperar de manera más favorable. Y comentabas que es en la parte del caracol, en la cóclea. Correcto. Es correcto, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucede ahí? Digamos que tiene una especie de... Son células, ¿no? Lo que rodean. Se van muriendo las células, hay una especie de necropsia. ¿Qué pasa? Hay una lesión a nivel de las células que puede ser inflamatoria. Si únicamente es inflamatoria, puede revertir y podemos lograr que el paciente vuelva a recuperar esa audición. ¿No hay cirugía para esto? Si solo es inflamación, recupera con los corticosteroides y el tratamiento inicial. Si ya hubo un daño y una pérdida a las células del oído interno, desafortunadamente no hay algo que todavía que lo corrija, que lo revierta. En esos casos, cuando el daño es muy profundo, pues ya está indicado el implante coclear. Sin embargo, pues hay que estudiar muy bien los casos, es algo costoso, es algo mucho más específico, no es algo que se haga tan de rutina. Por eso lo ideal pues sería como pues identificarlo y evitar que se vuelva algo no tratado y que se pueda llegar a complicar. Comentábamos también que está muy bien focalizado el grupo de personas, el rango de edad de personas que padecen la hipoacusia o sordera súbita, ¿no? ¿Se puede llegar a presentar en jóvenes, en niños o no? No existe, digamos, la posibilidad. En realidad no, en niños sería raro, habría que buscarle otra causa, no es principalmente que se manifieste de esta manera, alguna infección viral, bacteriana, lesión, tumoración, alguna otra cosa, habría que hacerle un buen protocolo de estudio. Se puede presentar más jóvenes, sí, o se pueden presentar, un paciente de 30 años, sí, un paciente de 70, 80 años también, solamente es mucho más prevalente en este margen que mencionamos previamente. Ahora, cuando ya logras hacer, primero ubicar cuál fue la razón o el motivo de la sordera súbita,
empieza el tratamiento. Correcto. ¿No? Ya con esto que tú nos indicas, puede ser farmacológico o en casos, digamos, ya extremos, llegar a la cirugía del implante coclear. ¿Cómo se modifica la vida del paciente? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué cambios tienen que hacer? ¿Qué modificaciones a su ritmo de vida tienen que hacer para no volver a padecer algo así? ¿Siempre existe un riesgo de que se vuelva a presentar una sordera súbita? Es realmente muy poco frecuente, mucho menos del 3%. O sea, realmente no es algo que vaya a estar recurriendo, porque si no, evidentemente sería pues muy deteriorante para la calidad de vida de los pacientes. Pero lo que pueden hacer evidentemente es cuidar el oído sano y cuidar lo que les quedó de audición. Entonces, no exponerse a ruidos intensos, no estar con los audífonos que actualmente la mayoría de las personas utilizan, mejorar las condiciones de calidad de vida, hacer ejercicio, dejar el cigarrillo, una dieta adecuada, bajar de peso, evitar bucear o actividades que al final que es tengan otro que bajar mecanismo, a muchas, exactamente, muy bajas profundidades a nivel por del la mar. presión. Ajá. Pero eso es más bien a nivel de oído medio, pero aún así pues el oído es un todo, es externo, medio, interno, y tenemos que cuidar las tres partes para poder conservar la audición que tienen los pacientes. O sea, la contraindicación es bajar al mar, es decir, por ejemplo, bucear, meterse a la alberca. Si tiene que viajar volando en avión, ¿no pasa nada? Puede volar, puede nadar, incluso podría bucear, pero en realidad es como evitar ciertas presiones, bucear ya muy profundo que le pueda causar alguna lesión en el oído medio. Ya estamos hablando de más de 15, 20 metros de profundidad, pero ¿no? puede nadar, puede volar, puede viajar en carretera. No pasa absolutamente nada. Puede hacer una vida nada. normal, solamente cuidándose. Y las gripas o infecciones respiratorias, cuidarlas. Es lo que te quería preguntar. Automedicarse, no tomarse cualquier antigripal, sino tratarlas de manera adecuada para que no se compliquen. Sí, sobre todo ahorita que ya se vienen las bajas temperaturas y los virus y las bacterias andan desatados. Correcto. Entonces es muy peligroso para una persona que presenta la sordera súbita tener ese riesgo de padecer alguna enfermedad respiratoria, las gripas, influenza, etcétera, etcétera, por virus sobre todo. Ahora, cuando se presenta una sordera súbita, ¿se presenta en uno o en los dos oídos? En uno. En los dos únicamente en el 5%, o sea, es rarísimo, ¿no? Es muy poco frecuente que se llegue a presentar en los dos oídos. Y entonces, si se presenta en los dos oídos, pues igual el mismo protocolo de estudio, pero sospecharíamos en alguna otra cosa, en alguna lesión tumoral, alguna otra patología de base, etcétera. Es raro, pero puede llegar solo el 5%. Y según tu experiencia, doctora, ¿quiénes lo padecen más, mujeres u hombres? Un poco más las mujeres. ¿Por qué hay alguna razón? Podría ser algún tema hormonal. Hormonal, ¿verdad? Hormonal, como en muchas enfermedades de ustedes las mujeres. Desafortunadamente, sí. Desafortunadamente. Digamos que serían 6 mujeres por cada 4 hombres que presenten. Aproximadamente. Y el tratamiento es el mismo en ese Igualito, aspecto. Exactamente, ahí sí no hay cambio. Muy bien, doctor, entonces ya para culminar contigo, agradezco mucho tu presencia. Gracias. ¿Qué recomendaciones le darías sobre todo a quienes nos encontramos en esa etapa, 40, 45, 50, 55 años, que precisamente por esta circunstancia de la vida, de estar, digamos, en riesgo por algún tipo de enfermedad bacteriana, enfermedad viral sobre todo, etcétera, etcétera, para evitar una sordera súbita? ¿Qué recomendaciones nos das? Ok, pues como lo mencionas, cuidarse las infecciones respiratorias, no automedicarse, no dejarlo pasar, se me va a quitar porque se puede complicar, vacunarnos contra la influenza, que eso es importante para prevenir infecciones, hidratarnos, mantenernos sanos, pero en realidad que no vivan con el temor de, ay, escuché que existe este padecimiento, me va a dar. No hay manera de saber si le va a dar a alguien o no. La verdad es que no es algo muy frecuente, se presenta entre 5 a 30 personas por 100,000 habitantes, entonces realmente es poco frecuente, más o menos. Pero de todas maneras, sí hay casos. Podemos llevar una vida saludable, no exponernos a ruidos intensos, no abusar de los audífonos, y eso nos va a prevenir muchos problemas. Muy bien, pues muchísimas gracias a la doctora Carla Guzmán. Carla, bienvenida igual aquí a tu casa, el Código Salud de Heraldo Televisión. Importante las recomendaciones, y de todas maneras, aunque digamos el porcentaje de personas que lo presentan es bajo, es importante platicar de todo ello. Por supuesto. Muy bien, gracias, doctora, que te vaya muy bien, no te levantes. Gracias. Importante la recomendación.